Piali, Neno toca Lilica Altonac. Saludos desde la laguna de Nogales. Miren qué hermosos floripondios crecen aquí. Bueno, pues hoy yo he venido a este lugar donde nace el agua. El agua es curativa, el agua purifica, el agua nos limpia. Que esta agua que es el mar primordial, cuando todos llegan juntos hasta la playa, bueno, pues nos limpia, nos purifica. La señora del agua Chalchutlicue es la que nos ha nombrado. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la octava casilla de la segunda trecena Seocelo, nuestro tonali Chicuey Zipacli, 8 monstruo de la tierra. Y recuerden que el monstruo de la tierra flotaba en un gran cuerpo de agua primordial y fue, bueno, pues despedazado, fragmentado en dos por los grandes Quetzalcóatl y Yayauquitezcatlipoca para formar nuestro espacio del Tlalticpac y nuestro espacio del Ilhuicat. Y miren a quienes tengo por acá. Unos amigos que andan nadando. Son unos patitos. ¡Hola! Que también ya vinieron a saludarlos. Bueno, pues este tonali tiene como regente la trecena a Quetzalcóatl, como acompañante del numeral 8 a Tlaloc, nuestro Señor, que es el agua que nos contiene y que cuando corre sobre la tierra es la señora Chalchutlicue. Y tenemos en el numeral 8 a Izcuautli, el águila de obsidiana. Ella es el ave que acompaña al señor Tlaloc. En el signo Zipacli tenemos a Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. Y bueno, pues estas maravillas naturales son las que nos albergan a nosotros en este espacio-tiempo. ¿Saben? Les voy a contar algo. Yo he andado un poquito mal de la garganta, pero dije no, voy a ir a nadar, a sentir esta agua maravillosa. Muchas personas vienen aquí tempranito a recibir el día y a comenzar sus tareas. Es un lugar muy bonito. Bueno, pues esta es la laguna de Nogales y al rato continuamos con lo que más viene de esta lectura. ¡Tiota! Oye. Miren, allá está la Coyo, la trajimos a dar la vuelta. ¡Hola, Coyi! Ya se chapuzoteó, pero no la pude filmar. Después de haber disfrutado de esa laguna maravillosa, nutrida por el agua que surge de la montaña, vamos a analizar, a reflexionar un poco más sobre Chicuey Zipacli. El tonali Chicuey Zipacli es como una antigua y fértil geografía sagrada, la piel misma de la memoria atávica del mundo, donde el gran Zipacli, el monstruo de la tierra, cual saurio primogenio, emergiendo de las aguas del tiempo, es el vasto continente sobre el cual se despliega nuestra existencia. En este mapa viviente, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es el sabio cartógrafo y el sol de la mañana que, como regente de la segunda trecena, traza los senderos de la sabiduría y el nuevo comienzo. Fue su aliento divino, junto con el de Tezcatlipoca, el que estiró la piel del Zipacli para delinear los cielos y la tierra de nuestra conciencia. En el numeral 8, Chicuey, vibrando con la energía de Tlaloc, la montaña es la parte central de esta geografía, el corazón de la tierra misma. Tlaloc, el que está hecho de tierra, dicen los estudiosos. Esta montaña no solo es un receptáculo de las aguas vitales de la experiencia y el equilibrio, sino también un portal a las profundidades del inframundo donde la transformación ocurre. Desde sus cumbres
Izcuautli, el águila de obsidiana, su fiel compañera, emprende el vuelo audaz de nuestras aspiraciones más elevadas, la libertad conquistada con decisión e impulso. En la esencia misma de este signo terrestre, Cipactli late con poder, pues en él Tonacatecuhtli vive. El Señor de nuestra carne se manifiesta a través de los frutos que consumimos de esta tierra maravillosa. Él es el subsuelo fértil, el principio genético del cual brota toda la creación, el misterio de la vida emergiendo de la materia primordial. Y cuando la luz del día cede, Tonatiuh, el sol, se convierte en el Señor de la noche, no como ausencia, sino como la incandescente energía masculina que reside en el núcleo de esta tierra, la fuerza tonálica que impulsa la renovación desde la oscuridad, prometiendo siempre un nuevo amanecer. Los colmillos de este Cipactli continental, representados por el Tecpat, cuchillo de pedernal, son las cordilleras afiladas de la primera luz del conocimiento. Son las cumbres desde donde la humanidad vislumbró la formación del universo, comprendió la estructura de nuestro mundo y el origen sagrado de la vida. Así, Chicuey-Cipactli es el gran laboratorio alquímico de la existencia. Es la tierra que con su carácter dual nos devora en la muerte para nutrirse y a su vez generar nueva vida, como se ve en la lámina 53 de la Mochtli Borgia. Cipactli acoge a la mujer muerta en el parto y por el autosacrificio de Quetzalcóatl, de ella surge la frondosa planta de maíz, el axis mundi que conecta los planos. Este tonali nos pregunta: ¿cómo vamos a nutrir esta tierra sagrada, este cuerpo, este aquí y ahora? Venimos de un florecimiento pleno en Chicome Xochitl, dotados de capacidad creativa para reinventarnos. Ahora es tiempo de ser el fruto que supera su propia floración, de convertirnos en un toroide de energía vivificante que da fuerza a los demás y finalmente en la semilla vigorizada que con experiencia y equilibrio retorna a la tierra, a Cipactli, para un nuevo comienzo, para un comienzo que esclareciendo nuestro propósito individual y colectivo dé belleza a este mundo y seamos parte de un campo florido que da frutos. Ahora bien, en este espacio-tiempo donde todo cambia, donde lo superficial, lo profundo, el modo de pensar, el clima y nosotros mismos estamos en movimiento, es preciso recordar que siempre nuestra esencia divina está vinculada a la grandeza de Tonacatecuhtli, a la grandeza de este Tonalpohualli con cada uno de sus arquetipos. Esta filosofía maravillosa tenemos que vivirla, que experimentarla y después que compartirla a través de nuestras acciones. Nuestro conjuro es el siguiente: yo soy la flor polinizada que cierra su corola, el fruto suculento y vivificante. Yo soy la fuerza, el ímpetu, el sueño lúcido en una semilla de realidad. Sí, yo soy Chicuey-Cipactli, el inicio, la fecundación, el sostenimiento. Que este tonali te llene de energía, que toda la naturaleza que está aquí presente te invite a transformarte, a llenarte de ese tona que está en todos lados. Yo estoy cargada hoy del tona de esa laguna maravillosa y espero que tú también busques de qué manera conectarte aquí, en este momento, aquí y ahora. Un placer compartir. Recuerda, si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona, que te mata.